No. Anoche que salí del bar. No puede ser. Exum. Esto en este programa. Me han engañado. Ahora hay juventud de locas con consolas, discotecas repletas siempre gas. Oh cielo. Estamos de vuelta en la tarde intensa del martes de hoy. Ya entramos al segundo bloque. En el primero escuchamos bastante música que nos dejó el 2021 y tenemos también buenas noticias que nos dejó este año 2021 y por eso se encuentra con nosotros Fo León. ¿Cómo vas, Fo? ¿Cómo estás, por vida? Qué bueno verlo, mae. Mae, un placer que esté por acá compartiendo sus proyectos. Para los que no conocen a Fo, es un gestor cultural muy encaminado en lo que es la escena, encaminadísimo diría yo. Yo creo que la escena ha caminado con Fo, digamos, y ahora también hace unos años estaba empezando a escribir sobre eso, sobre la escena, sobre música, y eso es lo que nos viene a compartir también en el marco, creo, de toda esta gestión que ya no se puede llamar solo un festival. Me parece que es una gestión más grande que un festival, que es el Rockfest 25. Entonces fue muy agradecido que nos venga a compartir un poco del trabajo, porque sabemos que eso es un gran trabajo el que hay detrás de la organización. Sí, ok, todo pasando al mismo tiempo. Sale el libro del Rockfest, ¿verdad? De la historia del Rockfest este jueves 16, y al mismo tiempo pues el anuncio del Rockfest 25 formalmente fue hace unas semanas. Entonces está todo pasando simultáneamente. El libro está escrito a través de una entrevista con Ernesto Ducci, que es el creador del Rockfest, junto con Dani Morales. Dani Morales fue el que sembró la semilla con Ernesto al principio. Ernesto es el que ha estado atrás de los 8 Rockfests que han existido y ha tenido una vida muy interesante. Entonces el libro es un poco como la vida de Ernesto y la vida de los Rockfest, más o menos, cómo se fueron dando, qué fue pasando, anécdotas, leyendas, etcétera. Y también como un poco como un debate sobre la cuestión sobre dedicar la vida a sobrevivir o dedicar la vida a hacer cosas que uno ama, que eso yo creo que es siempre el dilema que tienen todos los músicos en el país. Sí, al mismo tiempo, y pasa paralelo a la creación del libro, es la aparición del nuevo Rockfest para este mayo en 2022 en Parque Viva, que es una animalada de proyecto en realidad. Me ha tocado, curiosamente, me acerqué a Ernesto para hacer el libro y nos caímos bien, entonces me quedé sentado a la par del maestro mientras armaba el nuevo Rockfest. Entonces me ha tocado echarme así en palco todo el proceso de producción del Rockfest, y ha sido una vara muy edificante y muy impresionante. Bueno, ya el anuncio está, las 32 bandas están anunciadas, entonces no voy a gastar el tiempo diciéndolas, pero, sí. Pero es bien de hecho, ambicioso. Vamos a escuchar un poco de esa música. De hecho, entramos antes de la entrevista con, para mí, una de las mejores canciones del primer disco de Gandhi, Se Carroja Reja, se llamaba la canción, y lo que va a sonar aquí en adelante es propuesta de Fo también, y pensando un poco en toda la publicación del libro y lo que es el Rockfest. Yo, como parte de la tarea, empecé a revisar un poco las redes de la editorial, del Rockfest, de todo, digamos, no solo del festival en sí, y veo que hay gente que ha estado esperando esto de tiempo. Entonces creo que eso ya es como que un punto bien hecho, es un buen check. Pero me pareció curioso que hasta habían gente que decía urgente, entonces eso me parece importante cuando hay gente que dice, este tipo de programas, este tipo de eventos son urgentes. Yo creo que realmente es una palabra súper adecuada a como hemos visto nosotros la escena. Entonces me gustaría que hablemos un poquito de cómo ha sentido la percepción de la gente en cuanto ante la publicación, y también el impacto que puede tener un evento como este, también por el tipo de público al que se está abriendo, ¿verdad? Que es un público diferente al que está acostumbrado uno a la escena, que es como el adulto,
ahora se está abriendo como un espacio más familiar. Entonces me gustaría que ahondáramos un poquito en eso. De hecho, justo en ese punto que estás hablando es uno de los ejes de los cuales el libro gira alrededor, que es por qué hacer un Rockfest nuevo y cómo debería ser. Hay diálogos abiertos entre Ernesto y yo en el libro que habla sobre eso. El libro es como un formato de entrevista súper extendido. Si uno le pregunta a Ernesto que por qué el Rockfest ahora, Ernesto lo que diría es porque ahora se necesita. Ernesto siempre quiere hacer un Rockfest. Todos los años quiere hacer un Rockfest, pero no todos los años hace un Rockfest, ¿verdad? Claramente. El último fue hace 9 años, de hecho. Entonces, lo que sucede es que a veces las condiciones se acomodan y todo termina sucediendo. Para mí, y es parte también de lo que vamos desarrollando a través del libro, el Rockfest, si bien es un festival, en realidad el festival es como una excusa para lo que realmente pasa, que es un periodo de varios meses de relaciones públicas del rock nacional. O sea, si vos te fijas, el despliegue de cobertura y de intensidad hablando sobre el arte nacional durante la promoción del festival es una cuestión que no tiene paralelo en realidad. O sea, ni siquiera en los espacios estatales con gran presupuesto se habla tanto del arte y del artista, ¿verdad? Y se logra darle como un espacio de mitología. Por ejemplo, los periódicos de la última semana han estado publicando el anuncio del Rockfest del 25 aniversario, y es una foto que se tomó en Saúl, ahí en Escalante, en que aparece Luis Montalbert y Luis Arenas, y aparece, ¿verdad?, McGee, y aparece Johnny Man, y aparecen todos los más como en una fiesta de cumpleaños porque le están cantando cumpleaños del Rockfest. Pero digamos, eso, como nada más el hecho del mito, ¿verdad?, que permite eso, como que tenemos esos cantantes que son icónicos, que tuvieron canciones que marcaron generaciones, están reunidos, como que ese tipo de atención le da cierta relevancia a la creación artística y al rol que juega en las vidas de la gente, que eso no lo hace ningún festival, digamos. Y esa diferencia es para mí lo que hace que el Rockfest sea tan relevante, que es como una invasión de los espacios hablando sobre música con que la gente ha crecido o que han marcado sus vidas. Y la otra cosa que es un cambio relevante que mencionas ahí tiene que ver con el tipo de público que se quiere abrir. Una cosa que está pasando es que la generación original del Rockfest, o sea, la generación de público y los músicos ya están en sus 40, digamos, ¿verdad? Ya tienen hijos y tienen familias. Y si bien la música rock en Costa Rica siempre se ha quedado no tanto entre adultos, sino entre jóvenes, como entre ¿verdad? 16 a los 23, digamos. Ese es como el área en que la gente puede ir a chivos, ¿verdad? Entre semana y toda esa vara, y puede ir a bares y salir a las 12 de la noche para ir a trabajar o a estudiar al día siguiente. Uno ocupa cierto tipo de salud y edad para tener esa vida. Esto lo que está haciendo es, no, hagamos un festival donde puede ir la gente con la familia, hagamos un festival donde los menores de 12 años no pagan, y si vos tenés 2 chamacos o 3 chamacos, te los llevas con vos y no pagan entrada, y pasas todo el día viendo bandas, ¿verdad? Y te encontrás con compas, y es como una vara que está claramente diseñado para reunir un público familiar, ¿verdad? Claro. Que es lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, ¿verdad? Yo creo que era un espacio necesario, porque realmente cuando uno habla de exposición de la escena, que no sea estatal, digamos, que no sea un FIA o algún festival parecido, es solo en bares, y también eso le cierra puerta a mucha gente. Hay mucha gente de 16, 17 años que estoy seguro que están encantados de ir a escuchar bandas que pueden escuchar también en radio o en sus streaming. De hecho, vamos a música, y creo que una de las buenas noticias de este Rockfest es que es como que puede ser como un revivir de varias bandas. Creo que un ejemplo de ellas es 50 al Norte, que es lo que vamos a escuchar. No sé si quieres agregar algo a esta. Sí. Y en realidad es una hazaña, digamos. A mí me parece de las cosas más lindas que tiene el festival también lo de Rulers también. O sea, son cosas como pequeños, como las chispas de chocolate en un postre, como que dice, o sea, eso está lleno. Me gustaría que hablemos un poquito de eso antes de entrar a música. Sí, los 50 al Norte para mí es como para mí esa es la noticia, como que no sé por qué la gente está hablando de nada más. 50 al Norte se separó en el 92 cuando sacó el disco, y pareciera que se reunieron este año y empezaron a grabar un disco nuevo, como que la vara no es nada más como un chivo y ya, sino que los más están haciendo un disco nuevo. Y están todos emocionados de estar tocando juntos. O sea, 50 al Norte es una banda que en su momento fue una
un fenómeno, digamos. Porque cuando salieron los primeros 2 singles, Dime qué puedo hacer sin ti, Llamada Clandestina, o sea, sonaron en las radios hasta la enfermedad, ¿verdad? Y a tal punto que Dime qué puedo hacer sin ti sigue siendo una canción emblema del rock nacional 30 años después. Claro. Entonces sí es una cuestión muy pesada, o sea, es un evento importantísimo. Aparte que Bernal Villegas, desde Chenook, ¿verdad? Pasando por Modelo para Armar, Circuito del Norte, Sweet Doble, o sea, es una leyenda viviente, hermano. Buenísimo, vamos a música. Esto es 50 Norte, se llama Dime qué puedo hacer sin ti y lo escuchas en los martes intensos de Exum por la 101.9 FM Radio. Exum. Oh cielo. Estamos de vuelta en la tarde intensa del martes. Escuchábamos música de los Wonders, la que se llama Periodistas, y es parte también de las bandas que van a estar presentes en el Rockfest. Se encuentra con nosotros Fo León. Estuvimos hablando un poco del Rockfest y de cómo la gente recibió en sí la noticia. Fo hizo un libro que está pronto a ver la luz en un par de días. Y me gustaría que habláramos de eso, Fo. La última vez que hablamos, me acuerdo que estabas escribiendo, no este libro, estabas escribiendo otro. Entonces, cuando veo que estás sacando digo, Fo está trabajando en 2 libros a la vez. Eso es bastante cansado, la verdad, me parece. La experiencia anterior a esa había sido con el mixtape, que es un librazo que si no tienen y no lo han leído, vayan, es un librazo. Creo que es una perspectiva muy buena de las bandas que usted escogió. Es una perspectiva muy personal, eso me gustó mucho. Y a eso iba. Creo que el mixtape es una manera de exponer como muy personal suya, de la música, lo que usted vivía, cómo los conoció. Entonces es un formato como muy íntimo, y ahora escribe sobre algo que tal vez es íntimo, sí, porque refiere un poco a la música, que es de lo que usted ha vivido y le ha gustado estar envuelto toda su vida, pero al fin y al cabo estás escribiendo de algo más. Entonces creo que la narrativa es muy diferente, y me gustaría como que habláramos un poco que abordáramos un poco este tema, digamos, en lo que es la evolución, cómo lo hizo usted a la hora de abordar este tema, a la hora de escribir sobre el rock. Ok, hay varias cosas pasando a la vez. El asunto con el Rockfest, principalmente a nivel personal, es que cuando yo empecé a trabajar con bandas, que mi primera banda con la que breteé fue con Bruno Porte, que yo era básicamente como parte del equipo de producción, digamos, hacíamos chivos y ya hacíamos afiches y pegábamos afiches y hacíamos escenografías y toda la cuestión que no era musical, digamos, junto con Alberto Brilli, que era uno de los amigos más cercanos que he tenido en mi vida. Y entonces, si bien yo breteé decenas de chivos con Bruno, cuando yo pienso en mi tiempo con Bruno, usualmente pienso o todo el tiempo que pasamos planeando cosas como en las casas o en los ensayos, ¿verdad? Y rara vez pienso en un chivo o en otro chivo. Pero cuando pienso en un chivo, pienso estar en el backstage del Melico Salazar en el 97, que fue el segundo Rockfest, que fue el primero en el Melico, en que vino MTV. Bueno, el primero que vino MTV, porque MTV vino 2 veces. Y ese momento en el palco en el 97, fue como una memoria, es una memoria muy fuerte, digamos, y que definió mucho como el resto de mi vida, como estar ahí y sentir que todas estas bandas eran súper buenas y que al rato alguna de esas bandas iba a lograr pegar en MTV y podía despegar y jalar al resto, y como todo era un momento lleno de probabilidades, lleno de sueños y lleno de como potencial, y el hecho de sentirse como parte de una generación, toda esa sensación y todo eso la viví en el 97. Estuve también en el backstage en el 98, pero ya es una sensación diferente, por decirlo así, como que ya hay una perspectiva distinta, pero esa del 97 en particular es muy fuerte, y todavía ahora la cargo conmigo como una memoria muy, muy intensa. Viviendo esa experiencia, yo conocí a Ernesto, pero no éramos, o sea, no nos conocíamos. Yo lo conocía a él, porque él era el que hacía el Rockfest, ¿verdad? Él era el jefe el día del concierto, pero teníamos los mismos amigos. Entonces, gracias a Marcos Monerat contacta a Ernesto y le pregunta por qué no ha hecho un Rockfest otra vez. Y Marcos está tratando de ver si lo inspira o algo. Y Ernesto le dice, no, yo lo que quiero hacer es un libro. Entonces Marcos le dice, habla con Fo, hagan un libro. Entonces Marcos nos contacta y después sigue molestando a Ernesto hasta que Ernesto decide hacer el Rockfest nuevo.
Pero entonces, Ernesto vive en Chicago, ¿verdad? Desde hace 20 años. Y viene a Costa Rica de visita y logramos coincidir una fecha y pasamos un día entero juntos en San José. Ese día que pasamos juntos es la primera vez que nos conocemos en persona formalmente, así ya como, ¿verdad? Mucho gusto, ¿cómo estás? Y pasamos desde la mañana hasta lo más tarde que pudimos antes que cayera la restricción el 23 de junio. Entonces el libro es, el esqueleto del libro es una conversación como de 12 horas a través de un día, que después se suplementó con un poco de investigación y se suplementó con unas cuantas preguntas extras, pero es esencialmente la historia de una conversación de un día donde recorremos la vida de Ernesto y la vida del Rockfest, por decirlo así. Entonces, mucho de lo que hacemos, es hablar de compas en común desde diferentes perspectivas y contar nuestras historias dentro del movimiento del rock nacional de diferentes vivencias, por decirlo así. A mí si viene mucho, no me hagas mucho spoiler, ¿verdad? Pero partiendo del hecho que has estado como en relación a los otros Rockfest y que has estado escribiendo sobre esto, existe en el libro como una evidencia de esto, de cómo, digamos, voy a ponerlo así, como de mejoras, porque realmente, si bien es cierto, el Rockfest se hizo hace mucho tiempo en la era que el internet no es lo que es hoy. Uno puede sentir o percibir que hay una estrategia de mercado del Rockfest fuerte, pero yo creo que no es solo los medios, me parece que tal vez ahora se hace de una manera como, no sé, más madura, digamos, y el hecho, creo que también que salga un libro al lado del festival enmarca mucho como esta nueva manera de hacer arte, de exponer cultura, ¿verdad? Que no lo hace solo de un medio musical, sino que también lo hace desde la literatura. Me gustaría que hablemos un poco de eso, man. Ok, lo primero que hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en el Rockfest y pensar en la promoción del Rockfest es que específicamente Ernesto es un mae de publicidad súper exitoso, digamos. Es un tipo que ganó 5, ¿verdad? Leones de Cannes, que se lo llevaron a Chicago cuando ni siquiera tenía 40 años, o sea, se lo llevaron hace 20 años a Chicago cuando tenía 30, creo, cerrados. O sea, es un mae que eso es lo que el mae hace, ¿verdad? Entonces siempre hay un ángulo. Pero más allá de eso, hay una forma de entender el festival que va cambiando con el tiempo. Porque mucho de lo que pasa cuando el Rockfest se crea, los primeros 3 festivales, mientras se va desarrollando la identidad del Rockfest, es darle recursos de primer mundo a un festival de bandas locales, en una época en que estaban empezando a venir muchas bandas internacionales como In Excess y Sting, ¿verdad? Entonces era como, ¿qué tal si le damos este sonido y estas luces a una banda local, ¿verdad? O sea, hacemos un festival de las mejores bandas locales y les ponemos los recursos que les ponemos, ¿verdad?, a una banda internacional. O sea, hay como una especie de dignificación, ¿no? Que además cambia el contexto en el que presentas la obra, ¿verdad? Entonces la gente dice, estos maestros en realidad son buenos. Es que yo siempre los veo en un bar, ¿verdad? Pero ya viéndolos con luces, ¿verdad? En el Melico Salazar ya entiendo la vara distinta. Pero conforme el Rockfest se va haciendo, va creciendo un poco como la expectativa de lo que se puede hacer, ¿verdad? Como, bueno, ya hicimos esto, ¿cómo lo podemos hacer más interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ir desarrollando? El libro habla mucho de eso, de por qué hay esa mentalidad. De hecho, en el primer capítulo del libro se habla por qué hay una mentalidad de crecimiento amarrada al Rockfest y qué tipo de función tiene y por qué no se puede devolver, ¿verdad? ¿Por qué no puede echar para atrás en muchas cosas? Lo que sí me parece interesante es que si bien ha crecido mucho a nivel de ambición, este Rockfest en particular se está tratando como de devolver un poquito a la forma en que se contacta con la gente, ¿verdad? Porque tal vez el Rockfest del 2013 fue un poco impersonal, ¿verdad? Fue un poco como muy grande y muy corporativo, y tal vez eso no es como que, esa no es la raíz de la vara, como que la raíz del Rockfest tiene que ver con comunidad, tiene que ver con contacto, tiene que ver con los músicos conociéndose y entretejiéndose. Por eso toda esta cuestión del cumpleaños y las fiestas, como que hay una vara orgánica que tiene que estar, si no la vara no funciona, ¿verdad? Tiene que sentirse más como una fiesta y no tanto como un contrato, ¿verdad? Rígido. Entonces eso es un poco... Me parece muy tuanis, o sea, creo que es la manera más sana de hacer un festival, porque realmente un festival es muy fácil que se salga de las manos, y lo haces de manera sana, pues
te da más chance de que si se sale de las manos no haya tanta bronca entre las personas, porque al fin y al cabo es un trabajo de muchas personas. Fo, le quiero agradecer un montón que se haya acercado aquí a Exxon a compartirnos un poco la experiencia del Rockfest. Se nos queda cortísimo el tiempo, como siempre. Vamos a escuchar la nueva P, mae. ¿Por qué la nueva P? La nueva P tocó en el primer Rockfest en Matute Gómez. Y si bien el primer Rockfest no fue una batalla de bandas, porque se había planeado originalmente como una batalla de bandas, al final Capman dijo que no, que esa vara es terrible, y lo es terrible. Muchos dicen que la nueva P ganó el primer Rockfest, porque se echó un chivote legendario. Y de hecho, Ernesto se volvió manager de la nueva P después de ese Rockfest y hicieron un video, sacaron el disco. Y esta canción se llama Beep Beep Bop, que es una canción legendaria y como las canciones más amadas de la nueva P en esa época. La nueva P fue una banda de la época de Gandhi, de Bruno Porter y de Índigo. Si no se hubiera separado tan temprano, probablemente hoy sería recordada igual como la gente recuerda a Gandhi, Evolución, Índigo y Bruno Porter. Es una banda maravillosa. Buenísimo, Po. Muchas gracias, de verdad, por estar acá en los martes intensos. Pura vida, gracias por la invitación, Brian. Oh cielos.